Gustavo Petro responde a Álvaro Uribe tras sus críticas a la fuerza pública: lo que atenta contra las instituciones es asesinar al pueblo. Un nuevo cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe ha reavivado el debate nacional sobre el papel de la fuerza pública en el contexto de las movilizaciones sociales. Las palabras del actual jefe de Estado durante un evento en Barranquilla desataron una fuerte respuesta por parte del líder del Centro Democrático, quien no tardó en manifestar su inconformidad con la visión que Petro plantea sobre el rol que deben desempeñar los organismos de seguridad durante las protestas ciudadanas. La polémica se desató en medio de un ambiente ya caldeado por el hundimiento de la propuesta de consulta popular que el gobierno buscaba llevar a cabo. Todo comenzó durante un cabildo abierto en el Paseo de Bolívar, en el corazón de Barranquilla, donde Petro abordó diversos temas de la agenda política nacional, entre ellos, el comportamiento que debería adoptar la fuerza pública frente a futuras manifestaciones populares. El presidente hizo énfasis en la necesidad de que los uniformados respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, y advirtió que bajo su mandato no se permitirá que las protestas pacíficas sean reprimidas de forma violenta. Estas afirmaciones no cayeron bien en sectores opositores, particularmente en la orilla del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, desde la ciudad de Cali, emitió un duro pronunciamiento en el que cuestionó el mensaje de Petro. Para Uribe, el presidente estaba desdibujando el verdadero rol constitucional de la fuerza pública, al insinuar que ésta debía abstenerse de intervenir incluso en situaciones donde estuvieran en riesgo bienes públicos o privados. El deber de la fuerza pública es proteger a todos los ciudadanos, sin excepción, manifestó Uribe. La Constitución establece que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero también que éstas deben actuar en defensa de la institucionalidad, del orden público y de los derechos de todos los colombianos, añadió. Según el exmandatario, el discurso de Petro podría interpretarse como un llamado a la inacción en contextos de violencia o vandalismo. Uribe incluso fue más allá y advirtió sobre los peligros de promover una narrativa en la que los miembros de la fuerza pública se vean limitados por criterios políticos o selectivos al momento de actuar. ¿Qué ocurrirá con los bienes que no están dentro del grupo protegido, al que aludió el presidente? ¿Qué sucede si una manifestación se torna violenta y se atacan hospitales, colegios o negocios de ciudadanos que no comparten la línea ideológica del gobierno? ¿A quién le corresponde intervenir? Pensemos, cuestionó el líder del uribismo. Las palabras del expresidente no pasaron desapercibidas para Gustavo Petro, quien en las últimas horas publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en el que le respondió directamente a Uribe, reafirmando su postura sobre el papel de la fuerza pública y defendiendo su visión de las instituciones democráticas. El presidente de la República es el jefe supremo de la fuerza pública. La Constitución es clara. Pero lo que verdaderamente atenta contra las instituciones es asesinar al pueblo. No podemos permitir que la violencia estatal sea la respuesta ante las legítimas demandas sociales, escribió Petro. Este mensaje fue interpretado por muchos como una alusión a los casos de abuso policial ocurridos en años recientes, especialmente durante las movilizaciones del paro nacional en 2021, donde diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron excesos por parte de la policía y el ESMAD, que dejaron decenas de muertos, cientos de heridos y múltiples denuncias por violencia institucional. El mandatario también aprovechó su pronunciamiento para reiterar que su gobierno apuesta por el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso en contextos de tensión social. Nuestra fuerza pública no puede ser utilizada como un instrumento de represión. Está al servicio del pueblo, no en su contra. La verdadera defensa de la institucionalidad se construye garantizando la vida, la dignidad y la protesta pacífica, enfatizó. El cruce entre Petro y Uribe vuelve a poner en primer plano dos visiones diametralmente opuestas sobre el uso de la fuerza del Estado. Mientras que el expresidente Uribe insiste en una concepción firme, centrada en el orden y la autoridad como pilares de la democracia, Petro insiste en una mirada que prioriza los derechos civiles y el control ciudadano sobre el actuar de los organismos armados. Cabe recordar que el gobierno de Gustavo Petro ha promovido varias reformas orientadas a reestructurar la doctrina militar y policial en Colombia, con el propósito, según sus propias palabras, de construir una fuerza pública para la paz. Esta propuesta ha generado resistencia en sectores que consideran que dichas modificaciones podrían debilitar la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en un país aún afectado por múltiples conflictos armados, criminalidad organizada y violencia urbana. Uno de los puntos de mayor fricción ha sido la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, una promesa de campaña que aún no se ha cumplido en su totalidad pero que ha sido objeto de intensos debates tanto en el Congreso como en la opinión pública. Petro ha argumentado que esta unidad,
tal y como está concebida, ha sido responsable de violaciones graves a los derechos humanos, mientras que sus opositores consideran que su desmantelamiento enviaría un mensaje equivocado frente a los desafíos del orden público. A lo largo del último año, el gobierno también ha impulsado una transformación del Ministerio de Defensa y una nueva estrategia de seguridad ciudadana basada más en la prevención que en la confrontación directa. Sin embargo, estas propuestas han avanzado lentamente debido a la falta de consensos y al temor de que puedan afectar la moral institucional de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el uribismo ha mantenido una postura crítica frente a estas reformas, insistiendo en que la prioridad debe ser el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado. No se puede gobernar desarmando moral y operativamente a nuestras fuerzas. Colombia no es un país pacífico, y nuestras instituciones deben estar preparadas para enfrentar amenazas reales, internas y externas, ha señalado en varias ocasiones Uribe. El más reciente enfrentamiento verbal entre los dos líderes políticos evidencia que las tensiones en torno al papel de la fuerza pública seguirán siendo un tema central en el debate nacional. No se trata solo de una disputa entre dos figuras públicas, está en juego el modelo de Estado que se quiere consolidar en Colombia. Por un lado, la visión de Petro apunta a transformar la relación entre Estado y ciudadanía, buscando una fuerza pública menos militarizada y más cercana al pueblo. Por el otro, Uribe representa la defensa de una institucionalidad fuerte, basada en la autoridad, el control territorial y la protección activa del orden público. Los ciudadanos, en medio de esta controversia, observan con atención cómo se configura el futuro de las instituciones encargadas de su seguridad. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos, los analistas políticos y los sectores sociales continúan exigiendo un equilibrio entre el respeto a la protesta y la garantía del orden, conscientes de que ambos elementos son fundamentales para una democracia sólida y plural. El debate no se agota aquí. Cada palabra, cada declaración, cada réplica entre Uribe y Petro abre nuevas líneas de análisis sobre el país que somos y el que aspiramos a ser. Una Colombia en paz, democrática y respetuosa de los derechos humanos, no puede construirse desde la represión ni desde el autoritarismo, pero tampoco desde la permisividad frente a la violencia disfrazada de protesta. Encontrar ese delicado equilibrio es el reto que enfrenta el país. ¿Y tú qué opinas de esta controversia? ¿Crees que la fuerza pública debe intervenir en todas las protestas, o debe respetar el derecho a la movilización social? ¿Estás de acuerdo con la visión de Petro o con la de Uribe? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más análisis y noticias de actualidad política en Colombia. Tu voz también cuenta en este debate nacional.